castillo de Chapultepec, un lugar donde vivieron emperadores, virreyes y presidentes, un lugar que fue testigo de la historia de México, hoy es conocido como el Museo Nacional de Historia. Mi nombre es Juan González Mesa, yo trabajo en este Museo Nacional de Historia, mi puesto es el puesto de guía. Este es el museo generalmente más visitado, no solo de la Ciudad de México, sino de todo el país. El castillo de Chapultepec se construye allá por 1785-86. México en aquel tiempo era conocido como Nueva España y éramos parte del Imperio Español. Este era el virreinato de la Nueva España. En un principio el castillo había sido construido como un palacio, como un lugar de, como de veraneo, un lugar de descanso de los gobernantes, de los virreyes de la Nueva España. Y sin embargo viene la Guerra de Independencia y esto es un caos prácticamente a partir de 1810 sobre todo, hasta 1821 en que se obtiene la independencia, y el castillo de Chapultepec, pues bueno, tiene ese mismo destino, un destino incierto también, hasta 1842-43, en que se determina que en el castillo de Chapultepec se instale el colegio militar. En 1847 nos invaden los norteamericanos, en el castillo de Chapultepec se da la última batalla en contra de la intervención norteamericana, el 13 de septiembre de 1847, perdemos la batalla, perdemos la guerra, perdemos más de la mitad de nuestro territorio, y bueno, el castillo de Chapultepec, que además había sido colegio militar, pues queda bajo control, dominio de los norteamericanos. Los norteamericanos se van en 1848, el castillo de Chapultepec queda muy destruido, y el castillo de Chapultepec vuelve, digamos, a tener una presencia importante en la historia de México a partir de 1859, cuando Miguel Miramón, que es presidente de México, pero por el bando conservador, el opuesto a Juárez, ocupa el área del Alcázar del castillo de Chapultepec como residencia presidencial. A partir de entonces, el castillo de Chapultepec, en el área del Alcázar, se convierte en residencia presidencial en aquel tiempo. En 62 nos invaden los franceses, en 64 llegan los emperadores Maximiliano Carlota e instalan en este castillo de Chapultepec, nuevamente en el Alcázar sobre todo, la residencia imperial. Tenían el Palacio Imperial, que es el Palacio Nacional, y el castillo de Chapultepec como un castillo imperial. Por esa razón decimos que el castillo de Chapultepec es el único castillo imperial de todo el continente americano. Se derrota el imperio en junio de 1867 y a partir de 1872-74 aproximadamente, el castillo de Chapultepec es declarado como residencia presidencial, situación que va a continuar hasta prácticamente 1934, en que el presidente Lázaro Cárdenas determina que este castillo de Chapultepec ya no sea residencia presidencial, sino sea la sede del Museo Nacional de Historia, el cual abre sus puertas en 1944, en septiembre de 1944. Antes, el Museo Nacional de Historia estaba instalado en las calles de Moneda. El castillo de Chapultepec es un museo realmente inmenso, cantidad de piezas, de información que contiene, en mi opinión, la representación de lo que fue la defensa de los mexicanos ante la intervención norteamericana. Y como parte de esa situación, el castillo de Chapultepec, digamos, la insignia del castillo de Chapultepec es la bandera del batallón activo de San Blas. La bandera que conservamos aquí en el castillo de Chapultepec es un testimonio de cómo los mexicanos defendieron con todo su vida, por supuesto, desafortunadamente también por otro lado. Y esa es la pieza, digamos, más representativa de lo que es este castillo de Chapultepec, que de esa forma destaca lo que es el patriotismo, ¿no?
Lo que nosotros aquí tocamos en cuanto a la historia de México es todo lo que viene desde la época de la conquista hasta la Revolución Mexicana. Las áreas de exhibición están divididas en dos partes. La primera en la zona que ocupó el antiguo colegio militar, donde se encuentran las salas que muestran el periodo histórico que va de la conquista hasta la Revolución de 1910. La segunda área es el Alcázar, donde se exhiben los mobiliarios del emperador Maximiliano y su esposa Carlota. También se exhiben los mobiliarios del general Porfirio Díaz y su esposa Carmen Romero Rubio. Son más de 40 áreas que incluyen indumentaria, objetos, pinturas, fotografías, banderas y carruajes que muestran la historia de México. El museo cuenta con auditorio, biblioteca y fototeca. En épocas prehispánicas, en el Cerro de Chapultepec se labraron los retratos de los gobernadores, pero solo se conservan vestigios de la imagen de Moctezuma. El obelisco a los niños héroes fue el primer monumento en su honor en 1884. Ahí figuran los nombres de los alumnos del Colegio Militar que murieron el 13 de septiembre de 1847. El Escuadrón 201 fue la unidad de aviación militar que representó a México en la Segunda Guerra Mundial, al lado de los países aliados contra las potencias del Eje, a quienes se les dedicó este monumento. El árbol mayor o el sargento es un ahuehuete y su leyenda dice que fue sembrado por Nezahualcóyotl en 1460 y que vivió 500 años. En 1841 los cadetes del colegio militar lo apodaron el sargento o el centinela. Llegó a medir más de 40 metros de altura, pero en 1969 se secó. El audiorama es una de las zonas secretas del bosque de Chapultepec. Este espacio natural es para relajarse mientras se escucha música como jazz o clásica y para disfrutar de una lectura de uno de los más de 3.000 libros que ofrecen en préstamo gratuito. En este espacio se encuentra la caverna de Zincalco, una especie de gruta de la época prehispánica. El Museo del Caracol también es conocido como la Galería de Historia. En 12 salas muestra los hechos más importantes de la historia de México, desde los finales del virreinato hasta la Constitución de 1917. Cada sala cuenta con dioramas, que son representaciones de escenas de la historia, y con escenografías en tercera dimensión de madera y de plástico, realizadas por artesanos mexicanos. La última sala cuenta con videos. En el recinto de la Constitución se puede observar en un altar vitrina una reproducción de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada en 1917. Soy César María Landero, tu servidor. Soy custodio especializado en Historia de México